respuestas que ustedes dieron en el parcial que no fueron correctas, según la modalidad de corrección que planteamos, digamos, cuando hicieron ese parcial. Es decir, que las respuestas que van a ver en esa columna es exactamente lo que ustedes respondieron y por eso les mandamos el detalle para que ustedes lo tengan ahí como oportunidad de mejora en relación, digamos, a lo que habría que seguir trabajando, sobre todo teniendo en cuenta ya el segundo parcial. Si vemos un poco el pantallazo general, lo que sí les queríamos transmitir es que en algunos casos hubo parciales muy buenos. Creo que el tuyo, Sebastián, fue uno de los mejores, si mal no recuerdo. Después nos encontramos con que en algunos casos las redacciones estaban como al límite y preferimos que en este caso, por ser el primer parcial, eso jugara, digamos, a favor de ustedes en la corrección, y desde ese lugar, digamos, es que teniendo en cuenta el criterio de corrección en el procedimental, que era 0,4, preferimos ir, digamos, por la asignación de los 4 puntos y claramente, bueno, invitarlos a seguir practicando, ¿no? Porque en el segundo parcial el tema del procedimental se vuelve un poquito más, digamos, preciso en cuanto a la forma, ¿no? de redacción y fundamentalmente a poder identificar los argumentos adecuados. La clase de hoy va a estar estructurada de la siguiente forma. En la primera parte les vamos a pedir que trabajen en miel en relación a 2 procedimentales con los que ustedes se van a encontrar, que son de relación. Hasta el momento nosotros no hemos trabajado con procedimentales de relación entre conceptos de diferentes autores. Y lo que es importante ver de acá hacia el segundo parcial es que nosotros vamos a tener hoy, que en un rato, como a las 8 exactamente, les vamos a pedir que vuelvan a ingresar a Teams, luego de haber completado al menos en cada grupo, les vamos a pedir que haya una versión de alguno de los 2 procedimentales que nosotros planteamos en el foro. Estos 2 procedimentales que ahora se los voy a leer para que ustedes tengan claras las diferencias, ¿no?, que existen con respecto al que venimos trabajando más, que es el de fundamentación. La consigna es que ustedes lo copian, se lo llevan al foro del grupo y lo pueden responder todos, se pueden juntar 2 dentro del grupo y redactarlo. Pueden armarlo en forma individual si quieren hacer la práctica 100% ustedes, pero en cualquiera de los casos, lo hagan en forma individual, lo hagan de a 2 o lo haga todo el grupo junto, lo que les pedimos es que nos aclaren quiénes lo armaron y que sí o sí esté publicado en el foro de cada grupo. Es decir, no vamos a hacer ningún tipo de comentarios si los responden en general, porque lo que queremos es fomentar que cada equipo trabaje, porque estuvimos viendo que realmente los equipos que mejor han, digamos, participado en las dinámicas que planteamos para los grupos, se han notado, digamos, esas mejoras, ¿no?, en lo que refiere a redacción y demás. Entonces queremos un poco tener bien claro un poco dónde está bien el movimiento, ¿no?, de cada equipo de trabajo y cuáles son las dificultades y oportunidades de mejora que puede aparecer en cada grupo con respecto a la redacción. Se van a encontrar que desde los contenidos, ya en la unidad 2 de miel, están subidos los textos con los que nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy Cristina se va a focalizar en el capítulo 1
el de La vida en las organizaciones de Ernesto Gore, el libro nuevo que habíamos incorporado, el mismo que en la unidad 1 trabajábamos capítulos 4 y 5, ahora en la unidad 2 vamos a estar trabajando el capítulo primero. ¿Por qué el capítulo primero? Porque el eje temático de esta unidad es liderazgo, entonces nos vamos a parar en función de distintos autores que hablan de liderazgo. Hoy vamos a estar trabajando con el texto de Gore, capítulo 1. La clase próxima vamos a estar trabajando con el texto de Drucker. El texto de Peter Drucker que vamos a utilizar ya también lo tienen ahí subido. Solamente tienen que leer los capítulos que están detallados, digamos, del adjunto con el que se van a encontrar. Y por otro lado, se van a encontrar también con la otra parte, digamos, de perspectiva y de visión con respecto al tema de liderazgo, la vamos a tomar de Peter Senge. El texto de Peter Senge también lo van a encontrar ya visible en Miel, y transcurrido el recorrido, digamos, por estos tres autores, más los procedimentales que van a tener que ver con relacionar conceptos entre distintos autores, vamos a llegar, digamos, a lo que se va a estar evaluando, digamos, en el segundo parcial. Es importante que tengan en cuenta, en relación fundamentalmente a esto de comparar conceptos de distintos autores, que el criterio va a ser un poco ver que si hay dos autores que hablan, por ejemplo, de innovación, uno habla de trabajo innovador, en el caso de Rafael Echeverría, y Gore hablaba de innovación, puede ser que les toque comparar esos conceptos que son de autores distintos, y en el armado de los procedimentales se van a encontrar, por ejemplo, con que es una parte indispensable definir en algún momento los procedimentales que se están trabajando. Alguien que pueda leer, por favor, así nos dejamos claro el contenido y de qué procedimentales estamos hablando. Que pueda abrir en el foro de hoy, clase 8, y que pueda leer, por favor, el primer procedimental. Confírmenme, por favor, el que lo esté visualizando. ¿Hay alguien que ya lo haya encontrado al procedimental, al primero? Ok, vayan entonces. Está situados en Miel, el foro, clase 8, procedimentales de relación entre autores. Les pido ahí que el primero... Acá está. Gracias. Dale, ¿lees el primero? ¿Quién me está diciendo acá está? Sí, Maximiliano de Pietro. Maximiliano, dale. Sí. Relacione los conceptos competencia de Marta Ales y competencia conversacionales de Echeverría. En su relación debe a. Utilizar y definir los conceptos predictividad del texto de Ales, inteligencia emocional de Goldman y el concepto de juicio de Echeverría. Y b. Definir los conceptos principales que está relacionando. La respuesta se considerará válida si el procedimental está logrado en su totalidad y utiliza los conceptos desde la perspectiva de cada autor. Debe considerar un mínimo de 10 renglones y un máximo de 20. Ok, acuérdense que el tema de los renglones tiene que ver con poder orientarlos en que no hay procedimentales que puedan estar bien logrados a esta altura si se buscan responder en 3 o 4 oraciones, porque en 3 o 4 oraciones lo que puede estar bien es la redacción
Pero si son de fundamentación, lo que ha pasado en algunos casos es que no han argumentado con, digamos, todos los argumentos que utilizó el autor cuando planteó la cita que introdujo, ¿no? Por otro lado, lo otro que hay que tener en cuenta es que se van a encontrar que inclusive en el mismo autor puede haber como distintos momentos, ¿no? Puede haber un primer momento donde Gore se sitúa en el status quo de las organizaciones y en las partes más duras de la organización, y un segundo momento que es el del texto de la vida en las organizaciones. Entonces, lo que tienen que tener muy en cuenta es que hay citas de los autores que se pueden justificar claramente desde un texto, pero que no se pueden justificar y no se puede decir nada desde el otro texto, porque desde el otro texto es como que el mismo autor por ahí había hecho un recorte distinto de la realidad y no hablaba de esas cosas. Entonces, es muy importante que ustedes cuando lean la frase, primero tengan claro en qué momento no está situada esa frase y de qué texto está siendo tomada por el concepto, ¿no?, que está planteando. Entonces, fíjense hasta acá, un poco Maximiliano. ¿Cuáles serían los dos conceptos que hay que relacionar entonces? Competencia Sí. y competencias conversacionales. Bien, fíjense algo entonces. Lo primero que tienen que hacer claramente, según lo que dice la consigna, es que consideren en esa relación se tienen que meter con el concepto de predictividad. Es decir, el concepto de predictividad ya lo que estamos diciendo es los va a ayudar a poder establecer esa relación. ¿En qué consiste el procedimental de relación? Acuérdense que cuando yo relaciono lo que hago es comparar. Yo comparo en qué cosas se parecen los conceptos que a los que estoy mencionando y en qué cosas se diferencian. Y desde ese lugar, por un lado, tengo que introducir el concepto de predictividad, tengo que utilizar el concepto de inteligencia emocional y tengo que utilizar el concepto de juicio de Rafael Echeverría. Es decir, tengo que dejar claro que voy a estar relacionando los dos conceptos principales, cuáles son y qué entiende cada autor por cada uno de ellos. Y cuando empiezan la relación y empiezan el texto de, así como este autor dice tal cosa, este otro dice tal otra, se parecen en esto, se diferencian en esto, mientras van haciendo esta relación, van a tener que utilizar los conceptos que están mencionados en el mismo procedimental. ¿Por qué les proponemos que utilicen parte de este tiempo? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que de una clase para la otra hay muchos que se nos pierden porque o no lo llegan a escribir o cuando se lo ven redactado a otro piensan que al ver el producto final se pierde un poco el trabajo del proceso y nos dimos cuenta que algunos cuando han llegado, por ejemplo, al primer parcial, les ha costado mucho este tema de cómo introducir, en ese caso, la fundamentación, y lo mismo es que va a haber que hacer ahora con el tema de relación de los conceptos. Vamos al segundo. ¿Alguien más que pueda leer el segundo, por favor? Dígame alguno si lo tiene ahí a mano, si lo pudiste visualizar. ¿Vos lo tenés a la mano ahí, Maximiliano, mientras alguien más lo busca? Sí, sí, está uno abajo del otro. Ok. ¿Lees el segundo, por favor? Dale, dale, dale. 2. Relación de los conceptos innovación de Gore y trabajo innovador de Echeverría. En su relación debe a. Utilizar y definir los conceptos comunidad práctica y conocimiento líquido del texto de Gore, performance superior del texto de Ales y el concepto de tridimensionalidad del trabajo de Echeverría. Y b. Definir los conceptos principales que está relacionando. Bien, fíjense que cuando armen el procedimental, no es que
en la respuesta de ustedes tienen que poner A y B. Lo único que estamos diciendo acá es que A y B tiene que estar en la respuesta. El texto lo arman ustedes como ustedes quieran. Puede ser que algunos prefieren primero definir los conceptos de cada autor. Desde la redacción tiene que estar claro en algún momento que el concepto tal de tal autor se relaciona con el concepto tal de tal otro a través de las semejanzas, y empiezan, por ejemplo, a decir en qué se parecen, o pueden plantear directamente los conceptos se parecen en o se diferencian en, y por eso les decimos que si lo quieren hacer en forma individual, háganlo en forma individual porque no tenemos muchas clases para ensayar y practicar este tipo de procedimentales, ¿no? Porque después no tenemos que meter mucho con lo del contenido. Entonces ahora les pedimos que inviertan desde ahora, desde que nos desloguemos del Teams. Yo lo voy a dejar igual, pero con la idea de que ustedes igual pasen a Miel y que puedan en Miel estar trabajando sobre los armados. Inclusive la idea es responderles desde el chat directamente, no utilizar el tema del micrófono para que no se vayan distrayendo mientras vamos respondiendo alguna pregunta. Y tengan muy en cuenta los contenidos de los textos nuevos y de los textos que ya trabajamos. Por las características de la materia, si bien en este texto nosotros vamos a estar focalizándonos en el líder, nos vamos a encontrar con que en algún punto va a ser importante, ¿no? Cuando ustedes estén hablando del líder, que por ejemplo ustedes puedan, una pregunta podría ser, ¿en cuál de los criterios para definir competencias de Marta Ales el rol del líder es indispensable? O sea, criterios para definir competencias, acuérdense, eran definir criterios de performance, identificar una muestra, recoger información. Es como que cada uno de esos pasos hay algo que es trabajo de recursos humanos, pero en otros tiene como un rol protagónico el líder, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vimos hasta ahora, de alguna u otra forma, está bueno que ustedes puedan ir integrándolo y manteniéndolo en la parte de la materia que nos resta. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al procedimental? Ok. Les invito entonces, pasen, que los vayan ahí completando, como vayan pudiendo de la mejor forma. Se van a encontrar que mientras ustedes estén copian y respondiendo en los foros, voy a estar agregando en ese mismo foro algunas preguntas del texto de Gore de hoy, el que va a trabajar Cristina ahora a partir de las 8. Y esas preguntas también van a quedar, digamos, para que ustedes las copien y cada uno después las vaya, ahí sí las van a poder responder en grupos como venían haciendo en el mismo foro. Pasamos entonces a Miel. Yo voy a estar pendiente ahí del chat y les pedimos entonces ahí que, bueno, que vayan escribiendo, y a medida que vayan escribiendo iremos consultando las dudas que vayan manifestando.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Cris, Profe, puede buenas ser que tardes. algunos no te estén escuchando porque les dije a las 20, que están con los procedimentales. Ajá, Te genial. digo por si alguno no te responde, Sí, puede ser que todavía estén, les dije que les escribíamos por el chat antes de las 20, pero que estuvieran pendientes de ingresar a las 20. bueno, a este grupo las preguntas de opinión no les damos, Charlie. No. Perfecto. No, ellos están con los procedimentales y recién les subí las preguntas del texto de Gore, pero que no las responden hoy porque todavía no sabían del texto. Totalmente. Bueno, y el próximo texto es el de Drucker, ¿no? Sí. Bien. Bueno. ¿Estuviste en miel, Charlie? Sí, mirá que nos están escuchando ahí, ¿eh? Sí. Sí. Ok. Sí, les estoy respondiendo que me están haciendo algunas preguntas, Cris, por eso, por el chat. Bueno. Te oriento. El equipo de ayer, Charlie, el grupo de ayer ya contestó. No entré si llegaron a contestar. No, hasta que terminé yo ayer habían contestado algunos, muy poquitos, ¿viste? Bueno. Es que los procedimentales son un poco difíciles esos, ¿eh? Hay que pensarlos mucho. Bueno, voy a buscar un poco de agua antes de empezar.
Juicios. ¿Cómo los entregamos?
infundados cuando no se relacionan con afirmaciones. A ver, acá. Ay, estoy, pero igual tengo acá. Sí, es una elaboración superior. Sí. Bueno, vamos a ver qué hay. A ver, vamos acá. Siempre para acá, se descarga. Como quieras, sí. No, con texto no. Les pedimos, chicos, que ya vayan ingresando, por favor. Avísenme cuando estén ahí ya pendientes, que nos estén escuchando.
Pueden seguir haciendo, si quieren, preguntas por el chat. Nosotros vamos a estar pendientes también después, digamos, de que termine la clase. Ahora sí les pedimos que en algún momento ya estamos retomando, digamos, con este capítulo 1 de Gore. Y bueno, la idea de hacerlo de esta forma era que ustedes vayan pasando, digamos, por este entrenamiento y que puedan ir haciéndonos también las preguntas que consideren. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. No me quedó ¿Quién me lo claro. está haciendo? Discúlpame. A ver. Sí, decime. Es una duda que tengo al respecto del parcial del segundo. Sí, decime. Igual nosotros después para el segundo parcial vamos a aclarar bien cómo va a ser y demás, digamos, en la clase anterior, porque todavía no lo tenemos bien definido. Te digo por el alcance de la pregunta. Decime. Ah, ok, porque había entendido que el segundo parcial en el procedimental había que relacionar autores de la unidad, textos de la unidad 1 con el de la unidad 2. Sí, básicamente podría ser que sea de unidades, podría ser que sea, no sé, desde el concepto de liderazgo. ¿Qué piensa de liderazgo un autor y qué piensa de liderazgo otro autor? Lo que pasa es que ahora no hemos visto mucho contenido todavía, recién estamos empezando con lo de la unidad 2. Por eso ahora el ejercicio de relación todavía lo estamos haciendo en función a conceptos, digamos, de la unidad 1. Ahora, el comentario que yo había hecho, digamos, al comienzo tiene que ver que es una materia en la cual, no sé, gestión del conocimiento, por ejemplo, lo vimos en la primera o segunda clase, pero para nosotros sigue siendo importante el conocimiento, aunque lo hayamos trabajado, digamos, en la primera o en la segunda clase. Entonces van a notar eso, que hay como algunos textos y conceptos, digamos, que tienen como una continuidad, ¿no? Del primero al segundo parcial. Ok, excelente. Bueno, igual faltaría las aclaraciones antes del parcial, ¿no? Sí, sí, Andrés, en eso lo que sí era importante para nosotros es que empezaran un poco con este ejercicio de relación para que cuando ustedes se encuentren, seguramente siempre ocurre que los de los parciales suelen ser un poco más fáciles en algunas cosas. Lo que pasa es que hasta el momento no hemos trabajado con el tema de relación y por eso queríamos un poco ayudarlos y facilitándoles este acompañamiento mientras ustedes los van armando. Lo que pasa es que, claro, muchas de las consultas que fueron apareciendo, algunas fueron por este chat y otras fueron más a nivel, digamos, de el chat directo, ¿no? Pero la idea es esa, que cada uno vaya armando sus respuestas y en cuanto ustedes las tengan, las van subiendo, digamos, a esos foros grupales y nosotros vamos a estar revisando desde ahí. Ok, profe. Y más que nada mi pregunta era por los compañeros que tengan que levantar un aplazo del primer parcial y vamos a estar relacionando el segundo parcial con algo del primero. Si le fue mal en el primero es como un problema. No. A ver, ten en cuenta algo. Hay mucho que tiene que ver un poco de práctica. Hay otro tanto. Nosotros igual ahí estamos abiertos. Lo que pasa que los casos individuales, cualquiera, digamos, de ustedes que tenga alguna duda con respecto a eso, lo que los invitamos es
a manifestarnos la duda a través de mensajería. Si vemos, la respondemos desde mensajería, porque puede ser tranquilamente, Andrés, que alguien tenga la percepción de que en su respuesta había algo que, como estábamos hablando recién de juicios y afirmaciones, ¿no? Puede ser que alguien considere que diga, no, pero acá está esto implícito, pero cuando vamos al concepto que tendría que estar escrito y decimos comunidad práctica, el concepto no estaba. Entonces, yo te diría ahí que lo trabajen por mensajería, a veces buscamos y se responde por mensajería, y si alguno tiene una duda particular, que nos la plantee por mensajería y las vamos a estar conversando por ahí en algún momentito al final de una clase o al principio, pero en forma individual. Excelente, profe, no molesta. Dale. Bueno, ¿cuándo tenemos la fecha del segundo parcial? Si me recordás, Charlie. Sí, cómo no, Cris. Nosotros tenemos el miércoles 17 de noviembre, tenemos el segundo parcial, y de paso aprovecho para explicarles por qué lo tenemos con esta comisión el miércoles 17, porque el miércoles 24 les tenemos que nosotros dar a ustedes máximo sus calificaciones, y el primero es el recuperatorio y última clase, porque el 8 de diciembre es feriado inamovible. Entonces, como nosotros la última clase no la tenemos, nos dicen que no, o sea, cuando cae en feriado hay que arreglarse con el cronograma sin esa clase. Entonces, por eso es que estamos trabajando con los tiempos ahí algo justos. Bueno, pero en el segundo parcial solamente vamos a tomar los temas que estamos dando ahora. Sí. Y los que se alcancen a dar. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos los que no vi al principio, los que se sumaron ahora. Hoy vamos a trabajar, hoy vamos a empezar con el tema del liderazgo. Vamos a trabajar el capítulo 1 del libro de Gore, La vida en las organizaciones, ¿sí? Y él plantea el escenario del siglo XXI. Él comienza con el concepto de administración, ¿sí? Dicho sea de paso, este capítulo no estuvo en años anteriores, ni este libro tampoco en años anteriores, con lo cual es una visión nueva que estamos incorporando a la cátedra, que me pareció sumamente enriquecedora desde la visión de Gore, porque, bueno, Gore es muy fácil de leer. Sobre todo traté de buscar un libro que fuera más sencillo de lectura. Él plantea el tema de la administración, ¿sí? Como que la administración siempre ha sido un intento de controlar la realidad. Así comienza él este capítulo. Y hace una descripción de lo que fue la antigua administración o management, centrada en el planeamiento y el control de la realidad. Él dice que esta idea de management nació hace más de 200 años, y en el siglo XIX él trae a colación todas las líneas férreas que se extendieron por todo el mundo, cambiando la realidad y la comunicación también, ¿no? Pero que seguía, digamos, con esta línea de pensamiento de planificación y control. Pero bueno, esto, dice él, era apenas el principio, ¿no? Luego las organizaciones, y sumado a esto toda la tecnología, y él da el ejemplo ahí de Internet, de estos chicos desalineados, jovencitos que crearon Internet, dan una muestra muy certera de que entrando al siglo XXI las cosas no son como cuando habían surgido hace 200 años y con el manejo que tenía el ferrocarril, ¿verdad? Entonces, bueno, él dice que cada vez con más frecuencia en nuestro tiempo, digamos, nos encontramos con organizaciones como puede ser, bueno, Internet y un montón de otras organizaciones o plataformas, ¿no? Como mismo Facebook, Instagram, que, bueno, que tienen otra lógica de pensamiento y que ya no se manejan al estilo de las fábricas de la modernidad. Y él ahí menciona un video, yo lo vi hace mucho tiempo, el video de Charles Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. No sé si alguno tiene posibilidad de verlo, mírelo, porque la verdad que es muy real. Y bueno, y Chaplin hace una crítica
muy aguda de lo que eran las fábricas, como consideraban a la persona como un autómata, ¿no? Trabajando como una máquina más. Ayer yo les contaba a la comisión de ayer que hay una concepción en esta forma de pensar la fábrica tradicional y esta crítica de Charles Chaplin en tiempos modernos a este modelo. Incluso él pone la figura de un banco, ¿no? Hay una concepción filosófica mecanicista, ¿no? El mecanicismo, ustedes saben que nace de la física de la primera mitad del siglo XIX. Entonces el mecanicismo primero surge como una línea filosófica, una forma de concebir la naturaleza, sobre todo el cosmos, y parte de una lectura matemática de la naturaleza. Tanto matemáticos, Newton, Einstein, Kepler, coincidían con René Descartes, que era un filósofo de la modernidad, que decía que nadie podía comprender la naturaleza si no eran términos matemáticos. Y esto también hacía un poco de reminiscencia con Platón. Platón tenía una academia en el siglo IV a.C., la Academia Platónica, en la cual había un cartel a la entrada que decía que nadie que no supiera matemática podía entrar a la academia a filosofar. O sea que para hacer filosofía, uno de los grandes requerimientos era tener una estructura matemática en el cerebro. Fíjense, ¿no? Bueno, la música también era matemática, entonces, si nosotros miramos la historia desde Platón con su academia, pasamos por Descartes en la filosofía cartesiana, y luego esto lo trasladamos a la administración, ¿sí? A los negocios, bueno, y al mundo laboral que se implementa en la modernidad. Las bases del trabajo estaban basadas en esta concepción mecánica de la realidad, ¿no? Entonces, claro, todo era una máquina, el mundo era una máquina, Dios era un relojero que estaba por afuera de la máquina, del universo, y ponía en marcha, como un relojero puso en marcha el universo, pero ya estaba afuera, no tenía nada que ver con el mundo interno. Todo esto, digamos, la modernidad, con estos principios, digamos, y con esta filosofía, con esta mentalidad, va echando por tierra todo lo que venía del medioevo. Bueno, entonces, volviendo, digamos, a esto por mi parte, volviendo al texto de Ernesto Gore, él dice que a medida que pasan los años, ahora, actualmente, la gerencia se parece menos a una tarea de control y más a una tarea de exploración, de ensayo, de error. Creo que los gerentes o los CEO que manejan organizaciones que tienen una mentalidad más flexible pueden entender esto de que equivocarse es aprender, es una gran posibilidad para aprender. ¿Sí? Si no te equivocas, ¿cómo aprendes? O sea, imposible. ¿Qué pasa? Hay un punto muy importante en Gore que vuelve. Ustedes saben que los textos de Gore a mí me gustaron y los elegí, porque a pesar de que hablan de administración, de negocios, que son de management, siempre hay un sesgo filosófico en Gore, siempre hay conceptos filosóficos que sustentan su pensamiento. Y además yo creo que él tiene una sana intención en todas sus obras de recuperar la esencia de la realidad, ¿sí? De volver a lo que las cosas son. No inventar palabras, no jugar con el lenguaje como se nos da la gana, hablar como se nos da la gana sin fundamento, generar especulaciones teóricas de la lengua sin tener un sustrato que nos fundamente cómo es la lengua en sí, etc. Entonces, él dice, usa una palabra que es la palabra significado en el texto, en este capítulo 1. ¿Por qué usa él esto? Porque él dice que en las empresas actuales, en las organizaciones actuales, se está migrando desde lo que implica la obediencia ciega que un empleado tenía a su jefe. Si el jefe lo mandaba, tenía que obedecer sí o sí, no podía cuestionar, ¿verdad? Si la tarea no le era afín, tampoco podía cuestionarla. O sea, tenía que obedecer. Había en estas administraciones antiguas una cierta concepción de una obediencia casi ciega al superior, ¿verdad? Concebida por una noción de autoridad mal entendida. Entonces,
él dice que se está migrando de la concepción de obediencia a la concepción de significado, ¿sí? Se está poniendo más el foco en el significado. ¿En qué significado? En el significado dice él que la organización, que toda organización construye respecto del mundo que le rodea, respecto del contexto. Ya las organizaciones no pueden estar desvinculadas del contexto, ¿sí? O pretender que el contexto se acomode a ellas. No, o sea, las organizaciones tienen que construir el significado de sí mismas, pero vinculadas con su entorno. Toda organización, dice, tiene que construir este significado, y construir el significado implica entender para la organización quién es ella misma, ¿sí? ¿Para qué está en el mercado, por ejemplo, esta organización? ¿Cuál es el papel que desempeña, ¿sí? Y a lo mejor el papel que quiere desempeñar a futuro. Lo que hace esta organización y qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer, ¿sí? Entonces, al pensar en todas estas preguntas que tocan lo filosófico, ¿sí? Porque como no solo la organización, también nosotros a veces nos tenemos que preguntar qué significado estamos construyendo como personas en nuestro entorno, ¿sí? O sea, no sé, Matías en su trabajo, Maximiliano en su trabajo, Gonzalo, Sebastián, bueno, nosotros, Carlos, yo, ¿qué significado construimos como personas en nuestro lugar de trabajo? Nos preguntamos ¿qué papel desempeñamos en nuestro trabajo? ¿Qué papel queremos desempeñar a futuro? Si lo que hago aporta al trabajo, ¿sí? ¿Aporta sentido al trabajo? ¿Sí? Entonces, las mismas preguntas que se hacen para la administración en general y para las organizaciones, siempre les dije desde el primer día de clase, tenemos que trasladarla a nosotros mismos, tenemos que hacer un pasaje, tenemos que poder hacernos esas preguntas a nosotros y contestarnos, ¿no? Recién venía en el colectivo desde otro trabajo, acá, para darles la clase, y venía de la zona de Olivos, Martínez, y el colectivo venía lleno de chicos y chicas que trabajan en empresas que están por ese lado, parece, ¿no? Y entonces venía un grupo de chicos y chicas conversando sobre la realidad laboral que tenían, que si bien en la empresa tenían un bienestar en cuanto a un buen comedor, a que le ofrecían frutas, buena comida, buena oficina, una buena computadora, lugares para descansar un poco, etcétera. Una de las chicas se preguntaba y decía, bueno, esto hoy yo tengo con 33 años, tengo esto, tengo este trabajo. Le decía a sus compañeros, a mí me llamó la atención porque la chica hablaba en voz alta en el colectivo. Si bien tengo esto a los 33 años, estoy en Argentina, en una empresa potente, gano bien, a veces pienso en mis 12 horas sentada frente a la computadora. Y si quiero este estilo de vida, ¿sí? Por más que tenga un buen sueldo, no tengo la riqueza de poder tener disponibilidad de tiempo. Y entonces, decía la chica, yo me estoy preguntando si el precio que estoy pagando es el adecuado o es muy alto, ¿sí? ¿Y cuántos años de mi vida yo voy a poder llevar este ritmo de trabajo donde me queda muy poco espacio para el ocio? Bueno, ahí yo dije, bueno, les voy a contar a los chicos y a las chicas hoy en la sala, porque dije, es un claro ejemplo de cómo una persona, en el caso de esta mujer, una chica joven, ¿sí? Y los compañeros la escuchaban atentamente, ¿eh? Nadie se le reía, ni nadie le dijo, ah, es una crisis estúpida, callate si total ganás mucho dinero. Nadie, todo el mundo de su entorno ahí la escuchaba atentamente. A mí me llamó mucho la atención. La mitad del colectivo estaba escuchando el planteo de la chica. Entonces, dijo, es una cuestión que tengo que pensarla seriamente para saber si esto tiene sentido en mi vida, si este tipo de trabajo tiene sentido en mi vida, si es lo que quiero, dijo. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que significa construir significado. Cuando un sujeto piensa, reflexiona sobre el sentido, está construyendo su propio significado, ¿sí? No está viviendo del que dirán, de que si
mi familia se va a enojar si dejo el trabajo, o tengo que hacerlo por mi familia, o tengo que hacerlo porque, bueno, me recibí, tengo un título, trabajo del título. O sea, no, está haciendo un cuestionamiento hacia adentro y tratando de responderse honestamente. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el significado de lo que uno hace, de lo que uno es, de cómo uno se va a constituir como persona, influye en todos los ámbitos de la vida de uno, en el afectivo, en el emocional, en la relación de pareja, en la relación con sus familiares, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a Gore, entonces él dice que la organización tiene que construir ese significado, ¿sí? Haciéndose esas preguntas. Y él dice que haciéndonos estas preguntas, perdón, hasta acá voy bien, voy muy lento, voy muy rápido, están aburridos, cansados, están acá. Por ahora, bien, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo bien? Bueno. Sí. Yo les voy hoy, en esta hora, les voy a nombrar los conceptos principales del capítulo. El capítulo es corto y es muy fácil de leer, ¿sí? Lo que yo voy a hacer en esta hora es hablarle de los conceptos más importantes que hay dentro del capítulo. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, la historia del avión que salió de Uruguay, que se estrellaron en la cordillera y que se murieron, bueno, todo eso lo pueden leer y es fácil, yo se los voy a explicar acá, ¿está? Entonces, él dice que si las organizaciones piensan de este modo, piensan en construir significado, el liderazgo, y acá aparece recién la noción de liderazgo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la noción de liderazgo en Gore? Que también de esta noción de liderazgo, él como que se desvincula un poco de la noción antigua que había del líder, ¿sí? A ver, ¿por qué no me van diciendo ustedes qué líderes, a quiénes reconocerían como líderes actualmente? Y yo creo que cualquier persona que pueda sacar lo mejor de otra persona podría ser un líder, sea o no reconocido. Excelente. ¿Qué más? Que pueda manejar las emociones de, no sé si sus subordinados, pero creo que cualquier persona que pueda cambiar la mentalidad de otra persona en un momento dificultoso para hacerlo ir en la dirección contraria y que solucione una situación que no podía solucionar por estar bloqueado o, mentalmente o emocionalmente. Ese cambio de mentalidad hacia otra persona, a través del lenguaje, obvio, supongo que sí, sería una buena característica de un líder, sin importar quién sea, ¿no? O sea, no, para no nombrar a los que supongo que todo el mundo nombrará, y más en tecnología, ¿no? Como Bill Gates o Bezos y Elon Musk, etc. Creo que eso es lo que hace a un líder un líder. ¿Y algún ejemplo que se te ocurra de una persona que tenga esa integralidad de haber hecho crecer a los demás? ¿Que conozca o cualquiera puede ser? No, que conozcas por los medios o por donde quieras, no sé. Y yo creo que mi jefe me ayudó mucho a crecer, a mí, por ejemplo. Ajá, ¿y un líder más reconocido a nivel que sea más público? Ahí me mataste. Porque solo repetiría lo que leo en internet y no te podría dar un argumento válido. Ok, bueno, ¿alguien más? A ver, quiero escuchar unas cuantas voces más. Profe, sintetizando, un líder no sería una persona que tiene la capacidad de influir sobre el comportamiento de las personas, tanto para bien como para mal. Sí. Por ejemplo, Gengis Khan era un líder y sin embargo no creo que haya sacado lo mejor de un montón de personas. ¿Quién? Gengis Khan. Era un líder nato, de hecho, y sin embargo se cansaron de matar gente. Claro. Bueno, hay liderazgo positivo y negativo, pero son líderes. Exactamente. Claro. Llamaríamos liderazgo negativo a aquellos que, a diferencia de lo que dijo recién, creo que fue Martín, ¿sí? No sacó lo mejor de la humanidad.
no, Sí, para nada. claro. Sí. ¿Quién más? A ver. ¿Qué líderes? No voy a dar un ejemplo, sino me parece que también, más allá de influenciar, en general el líder puede ser o por motus propia o porque debe ser líder, pero en general tiene un objetivo y algo que perseguir, y la idea de poder como que usar las debilidades y las fortalezas de a quienes lidera también es lo que lo transforma en un líder, ¿no? Valga la redundancia. Quiero decir, el líder busca cumplir un objetivo y la idea es que cada uno influenciando o por ahí no, compartiendo una forma de pensar, logra cumplir un objetivo, digamos, ¿no? No lo hace, no es que influencia para nada, digamos, sino que él tiene un objetivo. De vuelta, puede ser que sea una iniciativa propia, o puede ser que simplemente un líder a nivel organización. Bueno, vos sos un líder, hay un cliente y hay que cumplir algo. Bueno, el objetivo es un poco impuesto, pero logra de quizás un modo no como mandatorio, ¿no? Sino que hace que compartan ideales y por ahí usando, no sé si usando está bien dicho, pero las capacidades de cada uno de los integrantes de algún equipo, ¿no? Bien. Nidia Morel nos deja un comentario aquí y dice: dejo comentario por acá, profe, con respecto a lo que comentó anteriormente. De la chica del colectivo. Me está pasando lo mismo. Este viernes es mi último día de trabajo. Renuncié en donde estoy. Fue por salud física y mental. Después de 10 años fue difícil la decisión, pero las prioridades son otras hoy en día. Muy bien, Nidia. Felicitaciones. Porque hay que ser muy valiente para tomar este tipo de decisiones. Muy valiente en el mundo de hoy. Así que te felicito y espero que todo sea para bien, y seguramente vas a ver que vas a encontrar algo mucho mejor, ¿sí? Porque también lo que le pasa a Nidia le pasa a mucha gente, y mucha gente se acostumbra al ambiente tóxico, se acostumbran. Después lo ven como algo normal, vivir en un ambiente tóxico de trabajo. Y eso te seca las neuronas por el estrés. O sea, estás aguantando algo que no es natural, ¿sí? Hay una gran diferencia entre algo normal y algo natural. A veces lo que no es natural se transforma en normal, ¿sí? Entonces, a veces estás muchos años en un trabajo. Obvio que a veces hay exigencias, ¿no? Que si tenés chicos y tenés que darles de comer y qué sé yo cuánto. Pero a veces cuando sos soltero o soltera y no tenés compromisos con hijos que mantener, ¿sí? Muchos jóvenes incluso es como que se hacen adictos al lugar tóxico, ¿sí? Y no se dan cuenta que en años después eso les afecta la salud mental. Es impresionante el desgaste que un ambiente tóxico provoca. Así que bueno, Nidia, lo mejor para vos, ¿eh? Me alegro mucho que hayas podido reaccionar. Bueno, volvemos porque terminamos a las 9, así que no quiero entretenerlos demasiado. Vamos a cumplir en tiempo y forma. Más o menos por todo lo que han dicho ustedes, vamos alineados en ese tema. Entonces Gore dice que el liderazgo, ¿sí?, no está en el poder, que es lo que comúnmente se cree, sino en la comprensión, en la capacidad de entender en profundidad lo que hasta ahora se había hecho intuitivamente. Él aquí señala una cosa importante que otros autores quizás no. Van a ver la otra literatura gerencial que vamos a leer, como Drucker y Senge, creo que está también, no hablan así, no escriben así como Gore, ¿no? Son lindos también, son entretenidos. Por lo menos los estudiantes de otros años nos han dicho que les ha gustado esa literatura. Pero Gore acá abre una brecha muy grande entre la concepción de liderazgo antigua y esta. Y lo escribe y dice: el liderazgo no es poder, no está en el poder, ¿sí? No está en el poder. Y implica comprender. Bueno, etimológicamente, siempre los hincho con la etimología, ¿no? De las palabras, comprender viene del latín comprendere, con H en el medio, ¿sí? Que significa atender, capturar, atrapar completamente lo que se ha
visto lo que sucede y lo que se ha oído. Gore, en esta definición de comprensión, que él la hace muy abierta, evidentemente tuvo en cuenta la definición etimológica de la palabra comprensión, ¿sí? Porque si después buscamos en diccionarios de latín, en un diccionario de latín, o sea, del latín puro, ¿no? No de Wikipedia, la palabra comprender significa construir significado y adquirir conocimiento. Fíjense las vueltas del lenguaje, ¿no? La palabra comprender significa construir significado. ¿Y él de qué hablaba anterior? Antes de hablar de la palabra de liderazgo, ¿de qué habla? De construir significado. Y después que desarrolla en un texto en qué consiste la construcción de significado, que son estas preguntas que ya les conté, inmediatamente dice: el liderazgo no está en el poder. Es un hombre muy inteligente para escribir. Ojalá yo pudiera transmitirles el por qué elegí este autor. Nada de lo que escribe está escrito al azar, ¿sí? Nada de lo que escribe es como literatura de café. Todo tiene su enganche y su sentido en lo que escribe. Y además a mí me da, ustedes se van a reír, van a decir esta mujer, pero me da placer descubrir, por ejemplo, que si él habla primero de significado, y yo digo, bueno, ¿y por qué plantea la noción de significado, que es tan filosófica, ¿no? ¿Por qué? Y después habla de liderazgo. Él no hace evidente en la escritura que la noción de comprensión tiene que ver con la construcción de significado. No lo dice en la escritura. Uno tiene que hacer un camino por detrás para descubrir esto. Porque yo digo, ¿de dónde sale esta noción de liderazgo en Gore? ¿Sí? Y yo me pregunto mucho, digo, ¿por qué la noción de liderazgo él la vincula con la palabra comprensión y no con la de explicación? ¿Y saben por qué? Porque la noción de explicación, ¿quiénes explican? Las ciencias duras explican, la matemática, la física, la química, estadística, explican. La noción de explicación es propia de las ciencias duras. La noción de comprensión es propia de las ciencias blandas, ¿sí? Y la concepción de liderazgo, trabajar el tema de liderazgo, se trabaja en las ciencias blandas. Entonces, pero más allá de eso, él hizo una vinculación interesante entre liderazgo y comprensión. ¿Y por qué? Porque la palabra comprensión etimológicamente significa construir significado. ¿Está? Bueno, entonces, construir significado, adquirir conocimiento, entender en profundidad, ¿sí? Lo que antes, y acá aparece otra distinción que él hace, dice, lo que antes se había hecho de manera intuitiva. La intuición es un tipo de conocimiento, ¿sí? Y las mujeres lo sabemos bien. A veces muchas mujeres tenemos desarrollado altamente el tema de la intuición. No podemos explicar mucho causalmente por qué concebimos, por qué nos damos cuenta de algo, ¿sí? Eso se llama intuir. En la intuición uno conoce sin mediación, capta inmediatamente, ¿sí? Entonces, él dice, muchas veces nosotros hacemos cosas intuitivamente, y sí, la verdad que sí. Pero liderazgo implica conocer en profundidad estas acciones que se hacían intuitivamente, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien, gente? Sí. Vamos bien. Les cuento que para pesar de ustedes solamente les expliqué 1,5 páginas. Ay, bueno. Después él sigue, cuando dice explorando territorios desconocidos, él sigue insistiendo en todo el tema de cómo se concebía antes la administración. O sea, insiste en marcar la diferencia, ¿sí? El management anterior consistía en decirle a la gente lo que tenía que hacer, cómo se tenía que vestir. Ustedes saben que yo trabajé en una fundación educativa que era internacional, estaba como en 15 países, ¿no? Y por más que nosotros saliéramos en avión desde Argentina, nos daban un listado del tipo de ropa que teníamos que llevar, que era casi como una característica de la organización. Entonces no es que si yo estaba en Argentina y me mandaban a Francia, yo en Francia podía llegar de jean, por ejemplo. No, yo ya sabía como qué dúo de ropa tenía que llevar puesta, el largo de la falda, el tipo de camisas. Bueno, eran muy, muy estrictos. Eso responde a este tipo de mentalidad que dice Gore, ¿no? O sea, el jefe te decía todo lo que tenías que hacer y después solamente tenía que asegurarse de que eso se cumpliera.
Y ahí da varios ejemplos, como Taylor, Ford, ¿sí? Pero había una parte en el texto que nombra a Milsberg, a ver si la puedo encontrar. Hay una parte donde él habla de Milsberg, que Milsberg como que cambia esa noción. Sí. Cuando se habla de planear las estrategias, ¿sí? Una buena estrategia, pero bueno, después les voy a nombrar. Vamos a seguir en línea si no se confunden. Entonces, él dice que esta antigua dirección, ¿sí? Sigue funcionando en algunas instituciones. No es que esto está limpio de pecado, todo esto. No, todavía hay organizaciones que se manejan de este modo, ¿sí? Bueno, hay otra noción importante que es la noción de lo inesperado, de que en el transcurso de la organización y del management no está todo escrito, ¿sí? Y que aparecen hechos, problemas, sucesos, que le llaman lo inesperado. Entonces, ¿el líder qué hace? El líder es aquella persona que puede captar eso que aparece como una anomalía, como un hecho inesperado, como algo que se sale de la rutina, como un problema crucial que hay que resolver. Entonces él dice, el jefe a veces no hace nada, el subjefe menos, pero quizás hay alguien en la organización que puede ver esto, captarlo, se lo pone al hombro y lo resuelve. Ese es el líder. ¿Sí? Y ahí hace muy bien la diferencia en que el liderazgo no está en el poder. Después hace una crítica de que muchos asumen el liderazgo como... Antes se creía que el liderazgo, no sé, lo llevabas en los genes, qué sé yo. No sé, que nacías con una estrella y bueno, y eras líder de la noche a la mañana, ¿verdad? Ustedes saben que incluso los grandes futbolistas, Messi, Maradona, nacieron con una gran habilidad, pero la han tenido que seguir trabajando, si no, no podían desarrollarse como se han desarrollado en el mundo futbolístico, ¿no? El entrenamiento que han tenido y que tiene Messi, por ejemplo, es impresionante. El cuidado en las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Los días que están recluidos. Bueno, o sea que nacer solamente con el talento no te hace talentoso. Y acá dice también, que, digamos, que uno puede tener algunas condiciones para ser líder, pero que hay que desarrollarlas. Por eso, él también señala la diferencia del resto de los autores. Como bien decía también Martín por ahí, todos podemos ser líderes, ¿sí? Una abuela que aglutina a su familia alrededor de la mesa o algún día festivo y congrega a su familia es una líder también, un abuelo igual. O sea, tus padres quizás podrían también haberse configurado como líderes para vos cuando eras niño, ¿verdad? O adolescente. Bueno, entonces él ahí rescata algo positivo, que es que todos, en cierta medida, si nos proponemos, podemos liderar. ¿En todo? No. En todo no. ¿Sí? En algunos aspectos del ámbito laboral, cuando aparecen, ¿sí?, estas irrupciones, estas incertezas, esto inesperado, y que somos capaces de resolverlo, ¿sí? Nosotros leímos un texto de Gore allá lejos y hace tiempo, que seguramente no se acordarán, pero que él habla de esta capacidad de resolver los problemas. Y ahora acá lo vuelve a mencionar, ¿sí? Después entonces, dice, hoy liderar es una acción que se inicia cuando un sujeto desarrolla la capacidad de formular preguntas difíciles, cosa que todos preferirían no tener que hacerse, de ayudar y recibir ayuda por parte de los demás para encontrar las respuestas correspondientes. O sea, vuelve a sacar otra vez otro tema filosófico que es la capacidad. El líder tiene la capacidad de hacer preguntas difíciles, complejas. Ustedes sabían que Sócrates, siglo IV antes de Cristo, creó la mayéutica. La mayéutica es un método, ¿sí? Él lo tomó como ejemplo de su madre, que era partera. Entonces decía, así como la partera ayuda a la mujer a que su niño nazca, ¿sí?, la que puja es la mujer, no la partera. La que hace salir al niño es la mujer, la que está embarazada, no la partera. ¿Qué hace la partera? Acompaña el proceso. Muy bien, él decía que un maestro era como una partera, ¿sí?, y que tenía que hacer el ejercicio mayéutico, o sea, poder
acompañar a sus discípulos, porque él, miren, yo casi digo alumnos, estudiantes, no. En el siglo IV a.C. estas palabras no se usaban, se usaba la palabra discípulo, ¿sí? Y el profesor o el filósofo, que siempre era el profesor, el filósofo era el maestro. La palabra discípulo, ¿por qué usaban la palabra discípulo? Viene de disciplina, viene del latín y significa de disciplina, aquello que puede enseñarse y se puede aprender. Eso es una disciplina, ¿sí? Y aquel que quiere, fíjense lo que decía Sócrates, todo el mundo que me sigue es mi discípulo? No. Solo aquel que quiere y tiene deseos de aprender. Siempre me quedó esa frase de Sócrates. ¿Cuándo uno es discípulo de alguien? Cuando quiere y cuando tiene deseos de aprender. Si no tenés deseos de aprender, nunca vas a ser discípulo de nadie, ni de vos mismo. El deseo tiene que estar, ¿sí? El deseo de querer aprender. Y eso es lo que te torna en discípulo y que alguien quiera ser tu maestro, ¿verdad? Bueno, entonces el maestro, ¿qué hacía? Hacía las preguntas, ¿no? Sócrates decía, la única forma que yo tengo de que un discípulo pueda sacar todo el conocimiento que tenga dentro es aplicando la mayéutica, o sea, acompañándolo a través de preguntas filosóficas para que él pueda sacar ya todo lo que tiene adentro, como la mujer embarazada saca al niño, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas eran? Filosóficas. ¿Qué quiere decir preguntas filosóficas? Las preguntas que buscan la esencia de lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Cuando uno pregunta por el qué es algo, eso es una pregunta filosófica. Entonces Gore vuelve a retomar la capacidad de poder hacer preguntas difíciles, dice él, pero que en realidad son preguntas filosóficas. Entonces el líder tiene esta capacidad también de poder realizar este tipo de preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que sabe preguntar no es una persona que impone. O sea, hoy liderar, dice él, no tiene nada que ver con dirigir, ¿sí? Enseñando, supervisando el proceso, ¿sí? Que ya conocen todas las preguntas, ¿sí? Que ya conocen todo cómo se hace. O sea, cuando ya está todo estipulado, cuando todo el proceso está conocido, ahí no tiene sentido un liderazgo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo, dice él, en el siglo XXI se inicia el liderazgo en una persona? Cuando esa persona o ese sujeto o ese equipo, ¿sí?, desarrolla la capacidad de formular las preguntas difíciles y de ayudar y recibir ayuda. Fíjense las dos cosas, de ayudar y de aceptar ser ayudado, ¿sí?, de pedir ayuda, ¿está?, por parte de los demás, para encontrar las respuestas que sean necesarias, ¿sí? Bueno, después viene, bueno, la historia de los soldados, de la gente que se pierde en los Alpes, ¿sí? Y viene también después la noción de estrategia, ¿sí? Que la buena estrategia, dice él, es la que se construye, que acompaña al líder, en pos de contestar estas respuestas difíciles, estas preguntas, perdón, difíciles, que no tenían precedentes antes. O sea, no toda pregunta es importante para Gore, sino aquella pregunta que antes, nunca antes se haya hecho o se hizo. Bueno, y acá viene Mintzberg con la noción de estrategia. Él usa a Mintzberg porque Mintzberg, por lo general, dice, se habla de que uno planea la estrategia, ¿sí? Y esto de planear estrategia, dice Mintzberg, se condice con esta idea del liderazgo antiguo, del management antiguo, de tener un contexto ordenado, controlable, mecánico, ¿sí? Es coherente con entender la autoridad como la autoridad como la bajada de línea, como la imposición, ¿sí? En cambio, Mintzberg no habla de planear estrategias, sino que emplea la palabra inglesa crafting, ¿sí?, que significa lo artesanal. Y esto de Mintzberg tiene que ver con lo que antes Gore decía
de ir construyendo el liderazgo, ¿sí? De ir construyendo el significado. Entonces, y esto de la comprensión como la creación de significado, tiene esto de crafting, que es lo artesanal. O sea, ¿qué es un artesano para ustedes? Una persona que hace algo con sus manos. Sí, pero... Que ¿Qué es más? experto en lo que hace. Que no está industrializado. Eso mismo, no está industrializado. Misberg pone el ejemplo de su esposa que trabajaba con arcilla, con cerámica, perdón. Bueno, con cerámica. La mujer de Misberg. Pero yo les traje otro ejemplo que es el de Miguel Ángel Buonarroti. ¿Lo conocen a Miguel Ángel Buonarroti? ¿Sintieron hablar de él? ¿De Miguel Ángel? ¿El escultor? No. ¿Nadie? ¿Nadie conoce a Miguel Ángel? ¿No, chicos? ¿Chicas? No. ¿En serio? ¿Me lo dicen? Miguel Ángel Buonarroti fue un italiano, es lo más capo del mundo en escultura. Él hizo la Capilla Sixtina en el Vaticano, la Piedad. Ah, ¿no es el que le da el nombre a una de las tortugas ninja? Ah, bueno, yo Tortugas Ninja no miro, no sé. Las tortugas ninja son Sí, cuatro. es el mismo. Son cuatro. Creo que hace un pintor, el escultor y otros dos más. Ah, bueno. Miguel Ángel, Donatello y los otros dos más. Bien, bueno. Es el mismo, pero que Miguel Ángel no sepa que lo recordamos por la tortuga ninja. Bueno. No, profe, la verdad escuché el apellido y no lo sacaba, pero como Miguel Ángel sí. Ah, bueno. Bueno, ¿algunos de ustedes vio por foto quizás la Piedad? ¿La escultura de la Piedad? ¿O por foto los mosaicos de la Capilla Sixtina? ¿Vieron las obras de el David, tan conocido? El David sí. Bueno, el David es de Miguel Ángel. Miren, les traigo a Miguel Ángel porque hay un libro que se llama El éxtasis y la agonía, súper recomendado, donde es la biografía de Miguel Ángel Buonarroti. Entonces cuenta la anécdota histórica que, claro, el tipo esculpía de una manera, pintaba, era matemático, geómetra, filósofo, ingeniero. Bueno, era una bestia este hombre. Entonces, claro, lo contrataban los mecenas, los papas, todo, el gobierno de Roma, todo el mundo. Bueno, entonces, bueno, dice que en cierto momento estaba frente a una gran piedra de mármol, ¿sí? Para empezar a esculpir, y una persona le pregunta, Miguel Ángel, ¿cómo nos puedes enseñar, cómo nos puedes contar, cómo haces para esculpir semejantes esculturas? Y él le dice, no, yo no esculpo, yo lo único que hago es quitarle a la piedra los pedacitos que le sobran. ¿Entienden? Sí. Bueno, una bestia. O sea, él decía, y esto es lo que dice Gore, o sea, él tenía en su mente, como causa formal, ya tenía la idea de lo que iba a esculpir, ¿sí? Él ya sabía a dónde iba, ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, era tan fuerte su capacidad creativa que él podía ver ya la imagen adentro de la piedra. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, claro, para él era quitar a la piedra los pedazos que le sobraban. Y después que le quitaba sus pedazos, quedaba la escultura. ¿Sí? Entonces, un buen estratega, dice Misberg y Gore, un buen estratega es capaz de ver esto. ¿Sí? De ver el hacia dónde, de trabajar el camino, el rumbo de la organización de una manera artesanal. ¿Sí? Les cuento otra anécdota
en algún tiempo tuve la suerte, yo, no sé, la vida me bendijo, Dios de arriba, no sé quién, pero pude ir por una beca de estudio, ¿sí? A Italia, ¿no? Y entonces, bueno, estaba internada estudiando de lunes a viernes, pero sábado y domingo recorría. Y entonces me dijeron que tenía que no me podía ir de Italia sin ir a ver el David a Florencia. Entonces un sábado a la mañana me tomo el tren bien temprano, queda todo muy cerca, son 2 horas de tren, una cosa así. Me tomo el tren bien temprano y me voy a conocer al David, a la famosa escultura. Iba incrédula, o sea, tampoco iba como que... Pero bueno, todo el mundo decía, y dije, bueno, voy. Miren, gente, chicos y chicas, sí, Charlie. Cuando me encontré frente a la estatua, y eso que yo no tengo formación artística, o sea, no entiendo nada de arte, muy poco, muy poco, algunas pinturas, algunos pintores, pero nada. Bueno, me quedé tan impactada, gente, tan impactada de la perfección de esa escultura, que la observé mucho tiempo, pero les puedo decir 45 minutos parada. Toda la gente queda así, 45 minutos, 1 hora. Y entonces dije, bueno, me voy. Cuando salía, volví a entrar. No me podía ir. Entré 4 veces de nuevo a verla. No podía dejar el lugar. De la fascinación que te provoca la perfección de esas esculturas. Y otra anécdota, mi compañera que habíamos ido a estudiar la universidad nos había mandado a estudiar a Bolonia. Yo fui con una metodóloga que era atea, ¿no? No creía en nada. Entonces me dice ella, bueno, dice, otra escultura, Cristina, que tenemos que ir a ver es la Piedad, que la Piedad está en el Vaticano. Bueno, y yo le dije, ¿qué vas a ir al Vaticano si vos no crees nada? Vamos a otro lado. Me dice, no, yo quiero ir a ver la Piedad porque me dijeron que, bueno, que es otra de las esculturas. Ella no había ido a ver el David, pero quería ir a ver la Piedad. Me dice, si vos me acompañás, bueno, yo la acompaño. Ella, pero agnóstica de no creer ni en ella misma, o sea, de no creer en nada. Bueno, entras al Vaticano y a tu derecha, sí, está la, ¿cómo se llama? La estatua, ¿sí? De la Piedad, que es la Virgen María con Jesucristo muerto en los brazos. Bueno, ustedes saben que esa chica se paró frente a la estatua y empezó a llorar, y yo decía, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué llora? Bueno, del impacto que le provocó la escultura, no podía parar de llorar. Parece verdadero, o sea, ustedes ven, parecen personas de verdad. La escultura parece una persona de verdad, las dos. Bueno, y yo le decía, ¿qué te pasó que si es una escultura religiosa? Porque es la Virgen María con Jesucristo. ¿Qué te pones a llorar? Si no, me parecía algo raro en una persona agnóstica, atea. Y ella me dice que no tuvo explicación, que no puede explicar lo que le pasó al encontrarse frente a tanta perfección. Bueno, eso es Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Son esculturas que uno no las ve en cualquier lado, obvio. Bien vale la pena si en algún momento pueden, después de esta pandemia, o bueno, no sé, a lo mejor alguna empresa o algo, alguien los manda, tienen la suerte de que los mandan por trabajo. Yo les digo, no se pierdan de ver las esculturas de Miguel Ángel. Bueno, punto y aparte, seguimos. ¿Los aburrí o Cris, te hago una consulta. Cris, Sí. ya son las 9 y como ellos tienen que cursar la otra materia, ¿querés que, no sé si te falta algo para cerrar o querés que dejemos lo que falta del capítulo para la próxima clase? No, faltan poquísimas hojas, pero esos son... No, para la próxima clase no. Estos son las palabras más importantes, okay, digamos, los conceptos, ¿sí? Después todo lo que viene es definición de liderazgo, ¿sí? ¿A qué hora entran a clase, chicos? Ahora a las 9. Ah, bueno. Así que... A las 9. Bueno, si alguien quiere preguntarme algo o quedarse unos minutitos más, me dice...
Y si no, bueno, ya salen, pero los conceptos principales ya están, el texto es fácil de leer. Perdón que me fui con la anécdota, pero ¿les pareció interesante la anécdota o no? Sí. Ese sí. Bueno, ¿Quién pudiera viajar a Italia, no? Sí. Bueno, tienen que desearlo con mucha fuerza. El deseo es muy importante en la vida, chicos. Tienen que desearlo con mucha fuerza. Y de alguna manera sucede. Siempre. ¿Cómo? El poder generativo de las palabras. ¿Cómo? El poder generativo de las palabras. Sí. Sí. Y a veces tenés la suerte, como yo, que por trabajo te manden. A veces a alguna universidad a veces te manda, o bueno, empresas. Yo he conocido empresas que también te mandan. De hecho, a mí me ha pasado que también me habían mandado por una empresa. Bueno, podés tener eso también, que te pase eso. La otra es ahorrar. Pero yo siempre digo que si tenés un deseo muy fuerte, liderás tu propio deseo, liderás tu deseo y vas trabajando como para que eso se dé. ¿Viste cuando te gusta un chico o una chica? Te gusta tanto que, bueno, vas trabajando para que se dé, ¿o no? Claro, claro. ¿Eh? Y bueno, cuando estás enamorado es así. Lo que pasa que es difícil a veces saber lo que uno quiere, ¿no? O tener un deseo muy grande por algo.